Buenos días, mis hermanas. Iniciamos con el tiempo de estudio bíblico el día de hoy. En el Salmo, para meditar en el Salmo 28. Me voy a permitir orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí, Señor, aprendiendo más de ti, Padre, a conocerte más, Señor. En nuestro deseo, Padre, es el anhelo, Señor, de nuestros corazones, Padre. Instrúyenos, Señor, a través de la meditación del Salmo 28. Gracias, Señor, porque si estamos aquí, Padre, es porque tú tuviste el cuidado de nosotras y porque quieres que nos gocemos en tu presencia. Gracias, Señor. Alabado seas tú, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y como les decía entonces, hoy nos corresponde meditar acerca del Salmo 28. Y en él se manifiesta la oración de David cuando es acusado de algo que él no había hecho, ¿no? Y pues es un salmo de fácil comprensión, pero qué bueno es que el Señor nos permita meditar acerca de Él y bueno, y ser exhortadas también, ¿no? Con el gran amor que nuestro Señor nos profesa y nos regala por su gracia todos los días de nuestras vidas. Entonces, habiendo dado esta corta introducción, de la forma en que se encuentra la estructura del Salmo, podríamos dividirlo en dos partes, en donde vemos del versículo 1 al 5 una súplica, ¿no? La súplica en oración de David, ¿no? Y posteriormente, cuando ya David celebra la respuesta recibida de nuestro Señor, del versículo 6 al 9. Entonces vamos a iniciar. Se nos dice que es un salmo de David, que es una plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta. Iniciamos con el versículo 1. La palabra de Dios dice así: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. David eleva esta súplica al Señor con un corazón desbordante por su gran amor, ¿no? Mostrando una profunda desesperanza en sí mismo, pero con su entera confianza puesta en Dios. David afirma que Dios es su roca, ¿verdad? Que Dios es su lugar seguro y de esta forma clama a su Dios personal, ¿no?
Cuando pensamos que todo se derrumba a nuestro alrededor, cuando nuestros recursos para salir avante en cuanto a las dificultades, y cuando vemos que hay escasez y bueno, y quizás vemos que el piso nos tambalea y que parece hundirse bajo nuestros pies, encontramos la estabilidad y firmeza en Dios, que es más grande que todos nuestros problemas, ¿no? Y es el poder que está más allá de nuestras fuerzas. Y nos podemos afianzar con toda seguridad a Él, a Dios, que es la roca inconmovible de los siglos y por los siglos de los siglos. Amén. Podríamos asegurar que en atención a los tantos salmos atribuidos a David, notemos que era un hombre bastante ejercitado en la oración, ¿no? Él dice: clamo a ti, estoy aquí con mis manos levantadas, me respondes, me llega una etapa de paz y luego vuelvo a ti y Dios, necesito que me escuches porque te necesito, Señor. En esos altibajos de las oraciones de David es cuando vemos realmente ese corazón, ¿no? Ese corazón de David clamándole a nuestro Señor y derramando, ¿no? Como les decía, todo ese gran amor que él necesitaba llegar así al trono de su gracia para recibir ese oportuno socorro, ¿no? De parte de Dios. Así que nos damos cuenta de que la confianza en que Dios responda a nuestras súplicas conforme a sus propósitos debe llevarnos a una profunda adoración que emane de nuestros corazones. ¿Será posible, hermanas, que pensemos que Dios no escucha nuestras peticiones? ¿Cuál será el motivo por qué en realidad oramos? Y bueno, esto lo digo a manera de ejemplo, ¿no? Porque hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas. Él se ha manifestado. Porque en realidad oramos y no recibimos ninguna clase de respuesta de parte de Dios, o porque desmayamos y no perseveramos en la oración. Salmo 27:13 nos dice su palabra: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El Señor nos responde, ayuda a sus hijos como un pastor que cuida de sus ovejas. Isaías 40:11. La palabra de Dios dice, perdón, mis hermanas, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Aquí Isaías describe a Dios como un pastor que cuida de su rebaño, recogiendo a los corderos en sus brazos y llevándolos junto a su pecho, guiando con ternura a las ovejas que acaban de tener crías. Es una metáfora, ¿verdad? Es una metáfora de la protección, del cuidado y de la ternura con la que Dios nos trata a nosotras, con la que Dios trata a todos sus hijos.
Cierto es, mis queridas hermanas, que sin Dios nada podemos hacer. No es en nuestras fuerzas, porque si dijéramos que nuestros logros son personales, le estaríamos quitando la gloria a Dios, ¿verdad? Y Dios es el único digno de alabanza y de adoración. Primera de Timoteo en el capítulo 2, versículos 5 y 6, la palabra de Dios nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un solo Dios, hermanas, un solo Dios. No tenemos a nadie más como Él. Cristo es el único que intercede por nosotros ante nuestro Señor, el que es 100% hombre y 100% Dios. Dios nos ha dejado en tiempos de espera, cierto es, pero seguros de que en su infinita misericordia y fidelidad, Él nos responderá. Dios responde a nuestras peticiones. Dios responde a nuestro clamor. Dios es Dios. Dios sabe cómo hacerlo todo. No existe la menor duda. En los versículos 3 y 4, porque estamos viendo la parte que corresponde a la súplica de la oración del versículo 1 al 5. Entonces, en estos versículos 3 y 4 los voy a volver a leer, que nos dicen: no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Y en estos dos versículos, el 3 y el 4 del Salmo 28, vemos que David antepone la justicia y la integridad, y que él ha decidido no andar en el camino de los malos, sin importar ser objeto de su odio, ¿no? Él le encomienda a Dios su causa y pide al Señor que se haga cargo de aquellos que hacen el mal, ¿no? Y cuando vemos acá que es como si David le pidiera al Señor que se haga cargo, o sea, pues naturalmente que no no es una instrucción imperativa, por decirlo así, porque ¿quiénes somos nosotros, no? ¿Quiénes somos nosotras para poder hablarle a Dios de esta manera, no? No. Tomémoslo en el buen sentido, ¿no? De acá, de la meditación del Salmo. Es que, Señor, y Él le dice en el versículo, en el versículo 5, por cuanto no, está dando el motivo, ¿no? Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Continuamos entonces ya con las respuestas al clamor de David de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Y del versículo 6 al 9 la palabra de Dios dice así: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Amén.
Entonces, aquí vemos un David más contento, más animado, porque Dios escucha su oración y porque lo ha librado de su angustia, ¿no? Porque Dios escuchó su oración. Y Él lo dice acá: bendito sea el Señor, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. El versículo 7 de este salmo, en la Nueva Versión Internacional, dice: el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Qué hermoso, ¿verdad, mis hermanas? Bueno, pero cualquiera que sea la respuesta de Dios, estamos seguros de que Él es nuestra fortaleza. Estamos seguros de que Él es nuestro escudo y en quien debemos confiar plenamente, ¿no? Y cuando decimos que el Señor es nuestra fortaleza, nuestro escudo, es una convicción de que con Cristo podemos enfrentar cualquier tormenta que se manifieste en nuestras vidas. Porque nada se sale de las manos de nuestro Señor. Nada, nada, hermanas, absolutamente nada. Entonces, como les decía, ya vemos a David en actitud de acción de gracias hacia Dios, porque Dios oyó la voz de sus ruegos. ¿Y por qué impacientarnos? ¿Y por qué ponernos ansiosos en espera de sus respuestas? Dios nos escucha. Pero es fácil decirlo, ¿verdad? Esto nos lleva a recordar lo que es nuestra naturaleza caída, la condición imperfecta, inclinada al pecado, y no somos nadie para entender los tiempos de Dios, porque nos podríamos imaginar muchas cosas que no estarían de acuerdo con la realidad y pecaríamos, ¿verdad? El agradecimiento de David debe ser ejemplo en nuestras vidas para tener motivos más que suficientes de gratitud hacia nuestro Señor, sin importar si la respuesta de nuestras oraciones es la que esperamos o no. Tenemos que acostumbrarnos a los no del Señor. Él actúa conforme a su voluntad y sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que no. Y cuando Dios dice no, es no. Y bueno, habrá momentos en que diga sí, y bueno, nosotros nos gozaremos, ¿no? Pero también, como les decía al principio, nos pondrá en esos tiempos de espera, pero Dios responde. De alguna manera Dios responde, Él siempre se manifiesta en nuestras vidas. Nuestro clamor siempre está dirigido hacia Dios y es por eso que podemos acercarnos a su trono de gracia con toda confianza, ya que como pecadores redimidos podemos encontrar el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, versículo 16, la palabra de Dios dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el versículo 13 del mismo capítulo del libro de Hebreos nos dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que el entendimiento de Dios es infinito.
Su conocimiento es perfecto y nada de lo creado por Dios deja de estar visible ante sus ojos. Dios no es el que se esconde. Los que nos tratamos de esconder o las que nos tratamos de esconder a veces somos nosotras, hermanas. Dios no se esconde. Dios siempre ha estado allí, pendiente. Dios siempre ha estado a nuestro lado. Y esto es lo que podríamos llamar omnisciencia divina, ¿verdad? Que es uno de los atributos de Dios y es algo que Dios ha declarado verdadero acerca de sí mismo, ¿no? Así que esto es sagrado, estamos hablando de Dios, ¿no? Dios es Dios, Él lo sabe todo. Dios es inimaginable. La capacidad de nuestra mente nunca podrá concebir cómo es Dios ni cómo actúa. Es decir, conocemos sus atributos, pero ninguno de ellos está a disposición nuestra y por eso nunca podremos entender en nuestros pensamientos la magnitud de sus atributos, porque nuestra mente es limitada. No tenemos esa capacidad mental para comprender lo que Dios puede permitir, diría yo, como depositar en nuestras mentes, en nuestro intelecto, esa comprensión acerca de la deidad, ¿no? Y si reflexionamos al respecto, el hacerlo sería un ídolo de nuestra propia imaginación. Recordemos lo que dijo el Espíritu Santo de Dios en 1 Corintios capítulo 2 vamos a leer del versículo 7 al 11. La palabra de Dios dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Lo que una vez fue un grito desesperado, ahora ya es un canto de alabanza y de gratitud a Dios de parte de David, ¿verdad? Y eso es lo que debemos reflejar en nuestras vidas. Primeramente, hermanas, cuando nos levantamos, reflexionemos acerca de cuál es nuestro primer pensamiento. Sí está relacionado con Dios. Eso es muy importante. ¿Cómo podemos experimentar la misma alegría y la seguridad? Entonces, la clave es la confianza, ¿verdad? En la parte B del versículo 7 del Salmo 28, dice: en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. Y como les decía, hermanas, Dios, que es la roca,
Dios es el que nos sostiene, Dios es el que nos guarda, Dios es el que nos protege. ¿En quién podemos, es decir, en quién más podemos sentirnos nosotras seguras si no es en los brazos de nuestro Señor? Así que solamente un nuevo corazón que Dios nos da después de la regeneración puede alabar, adorar y magnificar el nombre del Señor como una ofrenda de alabanza por su grandeza y majestad. Y así vamos terminando este tiempo de meditación acerca del Salmo 28. A mí me gusta mucho lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén. Palabra de Dios. Oremos, mis hermanas. Gracias, Padre, porque nadie es como tú. Porque eres el que levanta nuestras cabezas, porque eres nuestro escudo, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que ha sido de gran edificación para nuestras almas, Padre. Gracias por tu palabra, Dios. Solo a ti sea la gloria, la honra, el honor y la alabanza. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.